Dios les bendiga. Bienvenidos a una edición más de su programa Respuestas Evangélicas. En esta ocasión hablaremos sobre la Virgen de Guadalupe. ¿Qué dice la Biblia? Acompáñenos en esta primera parte de esta serie de mensajes dedicados a este tema. La Escritura dice: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Esa fue la misión otorgada por Jesús a sus discípulos en Mateo 18:19. Pero nunca se menciona que la Virgen María tendría que aparecerse a tomar esa misión en sus manos. La Biblia no menciona nada acerca de las apariciones marianas. ¿Se profetizó que la Virgen vendría a predicar el Evangelio? Por supuesto que no. ¿Qué enseñanza vino a dar la Virgen de Guadalupe en su aparición del Tepeyac? El Nican Mopohua es el documento que respalda la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y no menciona ninguna enseñanza que valiera la pena o que aportara conocimiento nuevo de lo alto como lo hacen las Escrituras. Ahora bien, si el mensaje de la Virgen de Guadalupe es una enseñanza que viene en la Biblia, ¿para qué necesitábamos que la Virgen se apareciera para enseñarnos algo que podíamos haber leído en la Biblia? Y si es una enseñanza diferente a la enseñanza de la Escritura, ¿debemos escucharla? La Biblia dice que no. En 1 Corintios 4:6, en esto, hermanos, me he puesto como ejemplo a mí y a Apolo, en orden a vosotros, para que aprendáis de nosotros aquello de no propasarse de lo que está escrito, y para que nadie se engría en favor de uno contra otro. Esta es la Biblia de Jerusalén. En otras palabras, la Biblia y solo la Biblia. El apóstol nos dice claramente que no debemos propasarnos de lo que está escrito. Es decir, no debemos creer en ninguna doctrina que no venga escrita en la Biblia. Ya se nos advertía en la Escritura a través del apóstol Pablo en Gálatas 5:8. Pero aún cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto al que os hemos anunciado, sea anatema. Admiro a la María de la Biblia, que nunca buscó su gloria personal, ni hubiera pedido la edificación de ningún santuario en su honor. Bienaventurada María, como lo dice Lucas 1:48, y más bienaventurados nosotros, que hemos oído la palabra de Dios y la hacemos, como lo dice Lucas 11:28. En fin, aquí está la historia que todos conocemos. Juan Diego, un indígena chichimeca de 57 años, tuvo un encuentro con María el 9 de diciembre de 1531, muy de mañana en el cerro del Tepeyac. No sería el primero, pues fueron varias las ocasiones que habló con dicha aparición entre el 9 y el 12 de diciembre. Y todo estaría muy bien, si no fuera porque el último abad de la Basílica de Guadalupe, Monseñor Schulenberg, quien por más de 30 años investigó todos los detalles de la aparición mariana, y en reiteradas ocasiones afirmó que no había pruebas históricas sobre la existencia de Juan Diego. Este monseñor estuvo a cargo de la basílica por más de 30 años y tenía toda la información disponible a su alcance, y él dijo que no había evidencia histórica de la existencia de Juan Diego. Pero en fin, sigamos con la narración y pensemos que esto sí sucede. Dice la historia: la Virgen le pide a Juan Diego que convenciera al obispo Fray Juan de Zumárraga que en ese lugar quería que le edificaran un templo. Y todo estaría muy bien, si no fuera porque desde 11 años antes ya había edificado un templo en el Tepeyac dedicado a la Virgen de Guadalupe, pues en 1520 los españoles destruyeron el templo de Tonantzin en Tepeyac y en su lugar habían plantado otro templo glorificando precisamente a la Virgen de Guadalupe, pero de Extremadura, España, de quien Cristóbal Colón y Hernán Cortés eran devotos desde la más temprana niñez. Tanto así que la Virgen de Guadalupe de Extremadura venía plasmada en el estandarte de Cortés, mismo que fue colgado en el templo de la Virgen de Guadalupe desde 1520, 11 años antes de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Con este estandarte los españoles pensaron que podrían fácilmente reemplazar el símbolo de la tierra, Tonantzin, Coatlicue, como la madre de su dios cristiano.
¿A poco esto no lo sabía la Virgen de Guadalupe? ¿A poco no sabía que desde 1520 ya tenía un santuario en el Tepeyac? Bueno, en fin. Sigamos con la historia, que más bien parece cuento. La Virgen de Guadalupe le ordenó a Juan Diego que cortara unas rosas que misteriosamente acababan de florecer en lo alto del cerro para llevarlas al obispo Zumárraga en su ayate. La tradición refiere que cuando Juan Diego mostró al obispo las hermosas flores durante un helado invierno, se apareció misteriosamente la imagen de la Virgen, llamada más tarde Guadalupe por los españoles, impresa en el ayate. Y todo estaría muy bien, si no fuera porque Zumárraga partió a España a mediados de 1531, donde permaneció hasta 1534. O sea que se fue meses antes de la supuesta aparición. Además, si en efecto hubiera estado convencido del milagro guadalupano, lo hubiera publicado en las redes sociales de la época, es decir, por carta, a España, al Papa, a los obispos de México. Zumárraga jamás escribió nada al respecto del milagro guadalupano. En fin, digamos que como dice la leyenda, el obispo Zumárraga quedó convencido de la aparición de la Virgen de Guadalupe y convencido de construir dicho santuario guadalupano. El prelado, que en sus escritos no dejó constancia alguna de ninguno de los hechos, ordenó la construcción de una ermita donde Juan Diego viviría por el resto de sus días custodiando el ayate, la actual capilla de indígenas. Ok, miren, el 8 de septiembre de 1556, un sacerdote franciscano llamado Bustamante denunció el culto de Guadalupe declarando: si estamos tratando de destetar a los indios lejos de la idolatría, ¿por qué obligarlos a adorar a la Virgen de Guadalupe, cuya imagen fue recientemente pintada por el indio Marcos? Bueno, esto nos lleva al segundo video de esta serie de estudios sobre la Virgen de Guadalupe. Espero que les haya gustado esta primera entrega y no olviden de escribir sus comentarios. Podemos editar este video y mejorarlo por mucho. Dios les bendiga y hasta la próxima.